El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La televisión es uno de los medios más poderosos para transmitir mensajes por cuanto contiene audio, video, acciones de personajes, música, colores y textos. Su magia puede ser usada para formar valores, construir estereotipos positivos y una sociedad mejor o para generar antivalores y mensajes negativos. La televisión pública, por ser un bien del Estado, debe ser usada para sembrar las semillas de un mejor país. No obstante, muchas veces le entrega semejante desafío al sector privado, al que poco le importa producir documentales, programas educativos, culturales y se centra en novelas, realities y noticieros cargados de violencia. En Colombia, los críticos conceptúan que la televisión pública tiene grandes deudas con la sociedad, como la producción de contenidos que incrementen el intelecto de la población. Deberían ser principalmente contenidos educativos. Es un gran vacío que hay en la televisión privada y la pública pues es la responsable de ocupar ese espacio y de educar a la gente. Cosas culturales, cosas educacionales, tal vez de recreación y deporte. Y hay muchos, o sea, en Bogotá es una ciudad muy variada, muy diversificada, entonces puede ir a diferentes culturas, tribus urbanas para mirar qué es lo que ellos están buscando y darles esos espacios a ellos. La televisión pública tiene que ser diversa, ¿no? Tener contenidos variados, tanto culturales como no culturales también. Un medio de conocimiento para la gente que sea más de conocimiento y que instruya a la gente. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, el futuro de la televisión pública. ¿Qué ha pasado en nuestros países, específicamente en Colombia, con la televisión pública? ¿Cómo se hace competitiva con los canales privados? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la rigurosidad con la que se debe hacer? Pero sobre todo, cómo volverla atractiva y seductora para que los televidentes vean en este espacio un escenario no solamente informativo, sino también pedagógico, cultural y demás. Para hablar sobre este tema nos acompaña el periodista Gonzalo Cáceres. Él es director del programa Claves y periodista de la televisión alemana, la Deutsche Welle. Mil gracias por acompañarnos este mediodía aquí en Contrastes. Gracias, Omar. Es un placer estar contigo y estar en este espacio para hablar de este tema que es tan importante, como muchas otras cosas que la gente debiera tener en cuenta cuando se plantea vivir bien, disfrutar de su país, disfrutar de las cosas buenas y entender por qué se producen las cosas malas para poder solucionarlas. Y eso solamente puede hacerlo la televisión pública. ¿Por qué? Porque la televisión privada, por principio, nació para entretener. La misión de la televisión privada es entretener. Se paga para que a uno lo entretengan. Y está bien. No importa cómo, pero que entretengan. Que entretengan. Está bien, ese es un negocio legítimo. Pero ¿quién asume todo lo demás? ¿Quién asume todo lo que hay en la vida aparte del entretenimiento? Y por eso que es importante estar contigo hoy día y conversar sobre este tema. ¿Cuál es la concepción, la esencia misma de usted lo adelanta un poco, la televisión pública? Porque infortunadamente en algunos países, entre esos el nuestro, la televisión pública se vuelve una televisión aburrida, una televisión sectaria, una televisión que por supuesto como tiene presupuesto por parte del Estado o del distrito, pues se convierte en una televisión que no aporta mucho a la comunidad. La gente no se ve identificada en esa televisión pública, se vuelve muy aburrida. Así que se pierde mucho ese espacio que debería ser enriquecedor y que la gente, si hay un espacio, una televisión en la que se debería ver identificada, es en la televisión pública. Lo que ocurre es que eso está ligado a un proceso que ha tenido lugar en nuestros países en América Latina, en los países que han tenido que sobrevivir con pocos recursos durante muchos años. Y efectivamente, el Estado ha sido quien ha creado la televisión pública. A partir de la televisión pública se ha montado después
todo lo que hay. Es decir, Sí. primero se empezó como experimento en algunos países y luego se convirtió en grandes canales con un gran atractivo. Había en nuestros países una televisión pública y de calidad, pero ahí fue cuando algunos descubrieron el negocio. Algunos políticos, algunos empresarios dijeron, ajá, la gente ve esto, es atractivo. Hay canales que tienen rating, hay que hacer de eso algo mejor. Y quiere hacer algo mejor, privatizar esos canales. Entonces empezaron en muchos países a quitarle el presupuesto a la televisión pública, a convertirla en eso, en una televisión aburrida. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa televisión bajara su perfil, iba a ser más barata para que hicieran un negocio políticos y empresarios ligados a lo que sería después el mundo de las comunicaciones, que ha adquirido con el tiempo también una nueva dimensión como la que hoy día conocemos. Digamos entre medio, sí, dos cosas. Primero, que la televisión pública de hoy no es en todas partes mala y aburrida. La BBC de Londres es una televisión pública, la Deutsche Welle es una televisión pública. El concepto es otro, sí, al que se tiene en las televisiones públicas de muchos países de América Latina. También la televisión privada ha alcanzado buenos niveles en algunos, y creo que en Colombia hay en la televisión privada excelentes niveles. Yo he trabajado con ellos de acá en coproducciones con Deutsche Welle, con RCN, por ejemplo, con Claudia Curisati, hemos hecho algunos programas bien interesantes. Y creo, por ejemplo, que ellos tienen ahora con un programa internacional de noticias que es realmente muy interesante. Creo que es uno de los buenos programas de noticias que hay en América Latina. Por lo tanto, te cuento esto, o sea, estoy diciendo esto de tal manera de que veamos de que yo personalmente no miro las cosas en blanco y negro, pero hay que mirar también lo esencial. Y en lo esencial se llegó a eso en la televisión pública porque algunos descubrieron el negocio y desde ahí comenzó a descender el nivel. Y además de eso, ocurrió que al estar la televisión pública trabajando con cada vez menos recursos, muchos profesionales se fueron a la televisión privada, no contentos por trabajar no en noticias de verdad, sino que en show de noticias, o por trabajar en programas basura, que solamente sirven para tener, sino porque no tenían otra oportunidad. Es decir, todo depende del dinero. Y mientras el Estado no ponga dinero en la televisión pública, va a estar cometiendo un grave error en primer lugar, y en segundo lugar la televisión pública seguirá sufriendo. Gonzalo, cuéntenos un poco la concepción de la televisión pública, que usted habla del espacio de la Deutsche Welle. ¿Cuál es la esencia, cómo se rescata la televisión pública? Un poco porque la connotación es que aquí estamos por otro camino, infortunadamente. Entonces creo que es importante interactuar y conocer, compartir este tipo de experiencias para reivindicar un poco lo que muchos queremos, es que reviva la televisión pública como debería hacerse, con la misma fuerza y contundencia. Sí, hay que entender dos cosas de nuevo. Uno, que hay una televisión pública nacional y una televisión pública internacional en Alemania. O sea, los grandes canales de televisión que hacen los mejores programas de televisión de Alemania son televisión pública. O sea, ARD, ZDF, que a su vez está distribuida a través de todo el Estado. La concepción de esta televisión pública, y también la de Deutsche Welle como televisión internacional de Alemania, es que nosotros no dependemos de los gobiernos de turno. Vamos más allá de cualquier gobierno, de gobierno local, de gobierno de los estados, de gobierno de los departamentos, de gobierno nacional. Y además, por esa misma razón, somos independientes con respecto a ellos. Naturalmente, que la política sigue teniendo incidencia, por supuesto, en este trabajo, pero el carácter de independencia que eso te da te permite, por ejemplo, que nosotros podamos hacer un reportaje que a la señora Merkel no le guste. Será un reportaje hecho con seriedad, naturalmente, a eso nos obliga la televisión pública, y será un reportaje de calidad, pero podemos ser críticos de los gobiernos, porque no dependemos de los gobiernos, ni del canciller, ni de los gobernadores, ni de nadie, sino que dependemos del Parlamento Federal, que es el que nos da el dinero. Es decir, el Parlamento Federal, que es el que, por un lado, que es el que distribuye el presupuesto de la nación, o aprueba o desaprueba, es el que entrega el dinero. Es decir, dependemos del máximo órgano nacional en el cual se vacían todas las ideas y tendencias del país. Es decir, de eso que es permanente, de eso que es mucho más, y no de los gobiernos, y por lo tanto eso nos da una gran independencia. Segunda cosa, somos una televisión con presupuesto.
tenemos un presupuesto anual al cual nos tenemos que ajustar, con el cual tenemos que trabajar. Es decir, eso nos da mucha independencia para hacer nuestro trabajo. Y tercero, además de eso, nos encontramos con que la televisión nuestra no puede hacer todo lo que quiera, evidentemente. No es aquí, que a alguien se le ocurra una idea aquí, ¿sabe? No, hay una dirección, claro, con directores que son responsables de los contenidos, del trabajo, pero además de eso hay un consejo de vigilancia en el cual están representados los sindicatos, los empresarios, las iglesias, los partidos políticos, etcétera. Todo lo que tiene connotación en la sociedad. Pero este consejo de vigilancia tiene un poder enorme. ¿Cómo es la regulación en ese consejo? ¿Es previa o post? Ese es algo muy interesante, Mayra, porque este consejo, que tiene gran importancia, es un consejo que está encargado de vigilar que se cumplan las grandes líneas que están diseñadas en la ley de radio y televisión. Pero este consejo no puede de manera alguna prohibir que se emita un programa. Esa es responsabilidad de los directores del canal. Y por lo tanto, solamente puede actuar después que se ha emitido un reportaje o un programa. Y puede decir, esto no me gustó, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero no hay censura previa, cosa que es muy importante. O sea, no es que llama por teléfono el político de la esquina, del bar de la esquina donde normalmente se encuentran a la hora en la cual se indignan, y dicen, mire, no, este programa que están pasando, esto no se vuelve a repetir, no se pasa nunca más, y no se pasa nunca más. Así ocurre. Sí. Bueno, entonces eso es... Pero además de eso... la televisión pública a nivel nacional es también una televisión ni siquiera relacionada con el Estado, no recibe el dinero del Estado. Es una televisión que pertenece a los televidentes, porque cada televidente paga al año una determinada cantidad de dinero, que tengo entendido que en este momento equivale a unos $100. O sea, cuesta dinero. Sí, sí. Pero estamos hablando de una cantidad alta, pero a cambio de eso tiene gratis una televisión pública de calidad que tiene los mejores programas que se pueden hacer en Europa, que tiene la mejor televisión que se puede hacer en Alemania y que está lejos, mucho más allá de la televisión privada. Bueno, esa es una inversión que yo creo que muchos haríamos por ver una televisión de calidad con contenidos inteligentes y no solamente enlatados que nos traen simplemente por consumir. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con Gonzalo Cáceres. Él es periodista, director del programa Claves, periodista de la televisión alemana de la Deutsche Welle, hablando sobre la televisión pública, ¿no? Uno sueña mucho con una televisión pública, que la gente tenga acceso, que se siente identificado. Usted nos cuenta la experiencia en Alemania. Un poquito más cerca, ¿cómo se ve en Chile? Yo soy muy crítico de la televisión chilena y ya he ganado muchos enemigos en mi país. Mucha gente dice que la televisión que tenemos en Chile es la televisión pública que tenemos en Chile es una televisión de calidad. Efectivamente, hacen cosas que son de calidad, pero dependen de los políticos de turno. Por lo tanto, si ayer apoyaban a los partidos que estaban allí con un proceso democrático que venía saliendo de una dictadura, antes estuvieron con la dictadura y escondieron todos los crímenes que cometió la dictadura. Y por supuesto no hablaban de las torturas, no hablaban de la situación arbitraria que se vivió durante largos años, y no hablaban tampoco de los negocios que hacían estos dictadores, porque estos dictadores se conocen por ser torturadores y asesinos, pero también son unos ladrones. Pinochet terminó siendo conocido como uno de los ladrones más grandes que ha tenido el país, a tal punto que a los propios militares, cuando se murió, les dio vergüenza, y a su familia,
y le hicieron un velorio rápidamente encerrado en un cuartel militar y luego se lo llevaron y lo cremaron y nadie sabe en dónde está la ceniza. Eso, por ejemplo, para la televisión pública de Chile no era un tema trascendental. Luego cambiaron, hicieron cosas, apoyaron un proceso democrático, como estaba la inmensa mayoría de los chilenos, y hoy día han vuelto más o menos a lo mismo. Y entonces es una televisión que vive más de temas, pero no solo ellos, sino que toda la televisión chilena viven en función de temas absolutamente ridículos, de cosas que no son trascendentales y que las convierten en noticias, y como la gente se empieza a ver eso porque no tiene otra cosa que ver, ya, porque todos se transmiten lo mismo, todos pasan las mismas noticias a la misma hora y van mirándose ellos en los monitores y van pasando la misma basura, y en eso están todos. Y esa es una televisión, si me preguntan por Chile, que a mí no me gusta, porque la televisión, tanto la pública como la privada, también tienen obligaciones con la sociedad para ver los problemas que hay en una nación. Por ejemplo, yo me apasiono y me pongo a hablar más de la cuenta. Dale. ¿Sí? Sí, está bien. Si uno ve lo que pasa en muchas ciudades, grandes ciudades de América Latina, te das cuenta que, por ejemplo, hoy día se encuentra con un enorme problema de infraestructura. Las ciudades están creciendo, la gente se está viniendo a las ciudades por distintas razones, unas se conocen, otras no tanto. Y entonces las ciudades se están llenando de gente que no saben cómo movilizarse y pasan 3, 4, 5 horas al día sin poder moverse o tratando de moverse y no llegan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque estos políticos siempre han tenido, o algunos políticos, no todos porque también hemos tenido grandes políticos evidentemente, pero muchos de ellos, aquellos que hicieron el negocio de la televisión privada y los que siguen pensando en el Estado como fuente de negocio, no vieron lo que iba a pasar con las ciudades y no construyeron metros, por ejemplo. Y cuando quieres hacer un metro 50 años después, te vale 500 veces más de lo que te había costado antes. Y ahora no tienes que construir un metro, sino que tienes que construir en algunas ciudades 10 y 20 líneas de metros para que realmente... Y eso se convierte en una tarea imposible. ¿Me entiendes? Gonzalo, retomemos un poco nuestro tema de la televisión pública, ¿cómo construir una parrilla? Es decir, una programación, cómo estructurar unos programas en una televisión pública que resulten atractivos. Uno de los principios de la televisión, por supuesto, es entretener, pero sanamente e inteligentemente, porque ahora lo que vemos en nuestra televisión privada es un entretenimiento demasiado fácil para el televidente. Entonces el tema de los realities se convirtió en la moda y infortunadamente vemos que al televidente le gusta y se queda ahí 2, 3, 4 horas y le sigue la pista al asunto. ¿Cómo construir una parrilla para la televisión pública que resulte atractiva? El concepto no es que compita, pero sí que seduzca al televidente, que le invite a unos contenidos más atractivos, que haga de la cultura un escenario de participación, donde la gente se siente identificada, donde se reconstruya la historia, porque en nuestro país, por ejemplo, tenemos un banco, un archivo visual maravilloso, pero no sale en ningún lado. Yo creo que ese es el escenario para la televisión pública, para reconocernos a través de las imágenes, de los sonidos, de la historia que la televisión logró captar. Lo has dicho exactamente, es lo mismo que yo pienso, es exactamente lo mismo que pienso. Esa tiene que ser la parrilla. Y yo tengo que reconocer que aquí he tenido un contacto maravilloso con el RTBC, y ahí se están intentando cosas bien interesantes. Canal Capital también está haciendo otras ahora, de lo que yo conozco. Pero, a ver, hay experiencias de todo tipo. La gente ya cansada de toda esta basura a que nos invita la televisión, no toda, pero la gran parte de la televisión privada, han empezado a hacer cosas en esa dirección. Por ejemplo, en México se hizo una telenovela, pero no a partir de un libreto real, sino que a partir de la vida misma en un pueblo, para contar la historia real de un pueblo en esa telenovela. Y ha sido uno de los grandes éxitos que ha habido en México en los últimos años. Es decir, una telenovela bien hecha con contenido de ese tipo es un éxito de sintonía y al mismo tiempo una necesidad. Luego, no olvidemos que la televisión pública no tiene que tener siempre o gran sintonía. Sí, no debe vivir exclusivamente. Tiene que tener noticieros de gran calidad, o sea, espacios de noticias de gran calidad, que la gente en la mañana cuando ve noticias que sepa lo que hay que saber,
cuáles son las informaciones principales del país, cómo la ven los distintos sectores de la sociedad, o cómo ven los distintos sectores de la sociedad un hecho determinado que pueda ser trascendente. Tiene que tener espacios de debate para que los distintos sectores de la sociedad debatan al más alto nivel. Tiene que tener espacios de diversión, tiene que tener espacios de deporte de gran calidad. Todo eso no está negado. Pero ¿cuál es el problema? Volvemos al comienzo, la falta de recursos. Sí, sí. ¿Ya? Porque tiene que tener buenos profesionales, porque tiene que tener buenos equipos, porque tiene que disponer de la mejor técnica. Y entonces ahí lo que hay que hacer es que los políticos entiendan, porque son los que en definitiva mandan con el dinero, sí, que tienen que hacer ahí una inversión muy importante, muy importante en beneficio de la sociedad. Porque si a la gente no le llega lo positivo, dicho y hecho con calidad, el país es el que se jode. No, claro, por supuesto. Cambian el canal, una pausita y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Gonzalo, ¿cómo hacer que la gente se empodere con el tema de lo público, de la televisión pública? Porque infortunadamente en América Latina eso es un flagelo constante. Lo público no tiene mucho interés. La gente dice, lo público está ahí. En algún momento lo miraremos, estaremos ahí, pero lo privado como lo que vale y demás, a lo que le ven una inversión monumental, aunque no funcione y no presente contenidos inteligentes, la gente entiende que lo público no tiene doliente, lo privado le duele en el bolsillo, entonces funciona. ¿Cómo empoderarla con el tema de lo público? ¿Cómo seducirlo? Es una preocupación de hacer de lo público algo realmente atractivo, y yo insisto en el tema de lo inteligente, porque creo que al televidente hay que capturarlo de esa manera, no con cosas banales y superficiales, sino con contenidos muy inteligentes. Mira, no es fácil dar recetas que valgan para todos los países. Sí. Yo te puedo decir, sí, que en el caso de Alemania, la televisión pública es la que resulta más atractiva para la gente en general. Precisamente por eso, porque tiene presupuesto, para hacer programas de calidad, porque dispone de la técnica moderna, porque tiene corresponsales en América Latina. Pero además porque alcanza independencia, que eso es una cosa... Y porque tiene independencia, y todo eso. Independencia tampoco significa que la gente haga lo que quiera. Por supuesto. Sino que hay una responsabilidad en el caso de los periodistas, los profesionales, para manejarse dentro de un marco ético y práctico. Ahora bien, ¿qué hacer en nuestros países? Al fin y al cabo yo también soy sudamericano, latinoamericano. Evidentemente necesitamos buscar caminos en eso. Y esa no es solo tarea de los periodistas, no es solo tarea de la gente que está trabajando en la televisión pública, es tarea de todos. O sea, aquí se necesita en América Latina que gente inteligente, que la hay, pero mucha en el país, se ponga a pensar qué hacemos con la televisión, cómo hacemos para que la televisión privada siga disfrutando de todas las... Siga por su camino. Siga su camino. Que siga con su misión de entretener, para la cual se paga, ¿no? Porque no es gratis todo eso, se paga, de una u otra forma se paga. Claro. Y cómo hacer para que la gente disponga de más información. Y a la larga, mucha gente se está dando cuenta, y los políticos también, que se necesita tener un ojo diferente. Se necesita que la gente inteligente de este país tenga una salida que sea mucho más, que vaya más allá de los reality shows. Se necesita que hayan espacios. Y fíjate, por ejemplo, uno puede ser muy crítico de la presidenta de Argentina, lo que tú quieras. Pero la presidenta de Argentina resulta que consiguió poner el fútbol, todo el fútbol gratis para todos los canales de televisión. Sí. Hay una gran discusión sobre eso, yo no quiero entrar en ese tema, pero yo puedo decir dos cosas. Cuando en los tiempos de la dictadura en Argentina pasaban las cosas horrorosas que pasaban, se cambió la ley de televisión en el país y nadie pidió investigar por qué se había hecho. Hoy día que se cambia por el fútbol, porque el fútbol es el mejor negocio de la televisión, hay miles de personas que están naturalmente gritando al cielo por qué se ha hecho esto.
Y entonces esa visión es la que hay que cambiar. Hay que empezar con una visión de país y no con una visión de negocio y no con una visión mezquina, con una visión de país. Así hay que pensar la televisión pública del futuro. Gonzalo, ¿cómo construir un ente regulador de la televisión pública? Usted nos habla del ente regulador que existe en Alemania para la televisión pública. Aquí existe o existía la Comisión Nacional de Televisión, hoy tiene otro nombre, pero funciona de la misma manera. Infortunadamente son estamentos burocráticos donde poco o nada se hace por la construcción y por el desarrollo de una televisión pública y privada de calidad, que los televidentes reciban información imparcial, independiente, que tengan la posibilidad de construir ellos mismos su opinión, siempre presentar las diferentes caras de la noticia, de la información, de todo, siempre presentarle esa oportunidad al televidente. ¿Cómo construir? ¿Cuál es el ideal o el ejercicio social para desarrollar un ente regulador que realmente trabaje por la televisión, que no se politice, pero que funcione de manera adecuada, o como todos quisiéramos que funcionara un ente regulador? Desgraciadamente yo no podría decir cómo hacerlo en Colombia. Estoy preguntándole fórmulas mágicas. Pero sí podría decirle cómo es en Alemania. Okay. Y es interesante mirar qué se hace en otro... Hay que mirar no solo a Alemania, hay que mirar a Francia, hay que mirar a Inglaterra, hay que mirar lo que se hace también en algunos países de América Latina hoy día. En el caso de Alemania, no existe un organismo regulador a nivel federal, a nivel del Estado. Hay una ley, y esa ley indica que los medios de comunicación deben ser manejados de determinada forma. Y hay una regulación que es muy especial, que no puede haber un monopolio de televisión, ni de diarios, ni de revistas, ni de medios de comunicación. No pueden existir los grandes monopolios que existen en nuestros países. En Chile, por ejemplo, toda la prensa escrita está en manos de dos grandes consorcios. De dos grandes consorcios. Y cuando dicen que Chávez controla el 80% de los medios de comunicación, yo me digo, ¿y por qué no reclaman que en este propio país dos medios controlen toda la prensa escrita del país, de norte a sur de la nación? Bueno, aquí existe una ley. Esa ley, en Alemania existe esta ley que además de eso establece pautas, normas, como todas las leyes de medios de comunicación. Y además de eso, es una ley que divide el poder entre el gobierno federal, o sea, entre la estructura federal, mejor dicho, y la estructura de los estados, porque Alemania es un estado federado. Ellos tienen la responsabilidad de que esto funcione bien, evidentemente, de mirarlo en forma conjunta. Pero este Consejo de Vigilancia no existe a nivel federal. Nosotros no tenemos un consejo de vigilancia, no tenemos una comisión de televisión en Alemania. Cada medio tiene se autorregula y tiene este mecanismo de control en el cual participan los distintos agentes de la sociedad, que pueden opinar y que pueden decir, oiga, queremos que se haga esto, queremos que se haga lo otro, hay que dirigirse de esta y de otra manera. Es decir, estamos hablando de un país capitalista, a un país que como país capitalista le va muy bien. O sea, Alemania es la economía más poderosa de Europa y una de las poderosas del mundo, con una visión capitalista. Pero este país capitalista es también un país democrático. Entonces, ese es el otro punto que tenemos que también tener en cuenta cuando hablamos de medios de comunicación, porque los medios de comunicación son muy importantes para el ejercicio libre, abierto, claro, completo de la democracia. Y en ese ejercicio democrático de la democracia, evidentemente, la existencia de todos estos canales de control o de regulación al interior de los medios es una necesidad que la ven los propios medios como importante. Gonzalo, mil gracias. Hablaríamos muchísimo tiempo más, porque creo que el tema de la televisión pública es básica y hoy sí que genera muchísimo interés en los ciudadanos, en los televidentes que están buscando alternativas a la hora de prender sus receptores. Mil gracias por compartirnos experiencias que creo que son muy valiosas, que hay que empezar a tocar puertas no solamente a nivel latinoamericano, sino en otros continentes para aprender a hacer una televisión más educativa, más cultural, más inteligente, y que seduzca a nuestros televidentes de otra manera, que no solamente sea el consumismo porque sí, sino porque haya un objetivo y una claridad específica al prender los receptores. Mil gracias por acompañarnos este mediodía nuevamente. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.